Buenas, es un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Carlos Capiel, médico del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y el tema que voy a abordar es el de resonancia magnética en el estudio del manguito rotador. Como ustedes saben, el manguito rotador está formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Las lesiones son relativamente frecuentes y se asocian con pérdida de fuerza y estabilidad, factores importantes para el adecuado funcionamiento del hombro. Los estudios por imágenes aportan información acerca de las lesiones del manguito rotador y juegan un rol importante en la decisión terapéutica, en el planteo quirúrgico y en el pronóstico postoperatorio. Los objetivos que nos planteamos para esta disertación incluyen conocer la utilidad de los métodos de diagnóstico en el estudio de las lesiones del manguito rotador, evaluar el espectro de lesiones del manguito rotador y los hallazgos asociados y determinar qué información necesita el médico traumatólogo para definir una conducta terapéutica. La radiología simple inicia el protocolo diagnóstico en pacientes con dolor de hombro, ya que los signos y síntomas de los síndromes del manguito rotador no son específicos y otras patologías pueden imitar sus síntomas. La radiología simple otorga una visión panorámica de la zona en estudio y puede demostrar el tipo de acromion, alteraciones en la articulación acromioclavicular y cambios escleróticos o quísticos en la tuberosidad de la cabeza humeral. Acá vemos una radiografía simple en incidencia de frente donde se observan las distancias normales acromio-humeral y gleno-humeral. Vemos además que el borde interno de la unión metafisaria coincide con el borde inferior de la glena. Si bien existen otras incidencias como la oblicua y la axilar, la incidencia de Audlet View es particularmente útil para evaluar pacientes con sospecha de lesiones del manguito rotador. Permite visualizar el conducto del supraespinoso y los cambios en la articulación acromioclavicular. Acá vemos una radiografía en posición de Audlet View donde se identifican incipientes cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular. La resonancia magnética es un excelente método con alta resolución anatómica que permite estudiar la articulación en los tres planos. Es considerado hoy en día el método de referencia para las alteraciones del hombro. Aporta al cirujano importante información para definir una adecuada conducta terapéutica, ya que evalúa las lesiones del manguito, las alteraciones de los tejidos blandos subacromiales y las lesiones óseas. Cuando hacemos un estudio de resonancia magnética, es fundamental utilizar la bobina adecuada, posicionar en forma correcta al paciente y realizar imágenes en los tres planos, es decir, en el plano coronal oblicuo, señalizado con una línea amarilla en este corte axial de resonancia magnética, el plano sagital oblicuo, señalizado con una línea roja, y el plano axial. A continuación vamos a repasar la anatomía normal en cortes de resonancia magnética. A la derecha de la pantalla vemos un corte axial de resonancia magnética y a la izquierda una reconstrucción coronal de tomografía computada en donde con una línea celeste marcamos el nivel de corte de la resonancia. Con una flecha amarilla mostramos la articulación acromioclavicular en un corte axial alto de resonancia magnética. Un corte por debajo, ya vemos el músculo supraespinoso. Más hacia abajo vemos a la cabeza humeral, al escápulo y la articulación glenohumeral, y por delante al músculo subescapular, hacia atrás el músculo infraespinoso
y vemos también al músculo deltoide señalizado con una flecha amarilla. Un corte inmediatamente por debajo, donde nuevamente vemos al músculo subescapular, al infraespinoso y al músculo deltoides, y otro por debajo donde nuevamente estamos señalizando la anatomía normal del hombro. En este caso, cortes coronales oblicuos. A la derecha de la pantalla vemos el estudio de resonancia magnética y a la izquierda vemos cortes de tomografía computada, arriba en el plano axial y abajo una reconstrucción sagital, donde nuevamente con una línea celeste indicamos el nivel de corte de la resonancia. En el corte bien anterior vemos el músculo subescapular que se dirige a insertarse al troquíter. Un corte más hacia atrás, ya comenzamos a ver la articulación acromioclavicular, el músculo supraespinoso y con una D estamos indicando al músculo deltoides. Otro corte inmediatamente por detrás, donde ya vemos al músculo supraespinoso, hacia abajo al infraespinoso por debajo de la espina y señalizamos también con la flecha amarilla al tendón de la porción larga del bíceps. Y en este caso, a la derecha vemos reconstrucciones en el plano sagital oblicuo de resonancia magnética y a la izquierda un corte axial y una reconstrucción coronal oblicua de tomografía computada, donde nuevamente con las líneas celestes marcamos el nivel de corte de la resonancia magnética. Vemos la espina del omóplato, cómo forma la V con la escápula y por encima vamos a encontrar el músculo supraespinoso, por debajo el infraespinoso y más hacia abajo el músculo redondo menor. Por delante, a nivel de la fosa subescapular, vemos el músculo subescapular. Un corte más hacia distal, donde nuevamente vemos los mismos músculos y las mismas estructuras anatómicas. Otro corte hacia adelante, donde vemos cómo estos músculos del manguito rotador se van acercando hacia insertarse a nivel del troquín y el troquíter. Y otro corte anterior donde nuevamente vemos las mismas estructuras musculares. Existe aún controversia en cuanto a la patogénesis y los factores etiológicos que intervienen en la enfermedad del manguito rotador. Hay dos mecanismos ampliamente descritos y estudiados: la impactación debido al arco coracoacromial, que se conoce como impactación extrínseca, y la degeneración primaria del tendón, que puede ser o no de origen vascular y que es progresiva con la edad. El trauma, microtrauma, sobreuso en relación a actividades deportivas u ocupacionales e inestabilidad glenohumeral juegan un rol importante también en las lesiones del manguito rotador. En cuanto a la impactación extrínseca, es importante aclarar que el término pinzamiento o impingement se refiere a un cuadro clínico caracterizado por dolor y disfunción del hombro que resulta de la compresión del tendón del supraespinoso, la bursa subacromio-subdeltoidea y el tendón de la porción larga del bíceps entre la cabeza humeral y el arco coracoacromial. El pinzamiento o impingement permanece como el diagnóstico clínico y la resonancia nos va a mostrar los hallazgos anatómicos que pueden predisponer o causar síndromes de atrapamiento. El espectro de lesiones del manguito rotador va desde un manguito normal hasta una rotura completa del tendón, pasando por la tendinosis y la rotura parcial. Se habla de tendinosis o tendinopatía y no de tendinitis, ya que los cambios que se producen en el tendón no incluyen inflamación. Acá vemos dos cortes
coronales oblicuos de resonancia magnética en secuencias T1 a la izquierda y T2 a la derecha, que muestran engrosamiento con alteración en la intensidad de señal en el tendón del supraespinoso en vecindad de su inserción en el troquíter. El engrosamiento con la alteración en el tendón nos permite hacer el diagnóstico de tendinosis. Desde un punto de vista histológico, suele haber degeneración fibrilar, mucoide o eosinofílica. Y acá vemos el mismo ejemplo, en este caso una secuencia de supresión grasa, donde también con una flecha amarilla señalizamos la alteración en la intensidad de señal y el engrosamiento del tendón en todas las secuencias. Como ya vimos, las roturas pueden ser parciales o completas. La mayoría de las roturas se inician y ocurren en o cerca de la inserción humeral. Es imprescindible estudiar las roturas con secuencias sensibles al líquido, es decir, secuencias que ponderen el T2 tisular y que muestren el líquido blanco. Cuando hay una rotura, esta se rellena de líquido y por lo tanto es fácilmente demostrable en las secuencias T2. La rotura parcial se caracteriza por un defecto del tendón que puede ser intrasustancia o intratendinosa o bien extenderse a la superficie articular o bursal. Acá vemos 3 gráficos con ejemplos de roturas parciales del tendón del supraespinoso. A la izquierda una que compromete a la superficie articular, al medio a la superficie bursal y la imagen de la derecha nos muestra una rotura intratendinosa. Nuevamente mostramos las imágenes con 3 estudios de resonancia magnética que muestran las roturas parciales del supraespinoso indicadas con una flecha amarilla. Nuevamente, el de la izquierda corresponde a una rotura de la superficie articular, el del medio a una rotura que compromete a la superficie bursal o a la que se halla en contacto con la bursa subacromio-subdeltoidea, y el de la derecha a una rotura intrasustancia o intratendinosa. A veces, las roturas parciales también se pueden manifestar con afinamiento del tendón. Vamos a ver que las roturas parciales son más frecuentes que las completas. Cortes coronales oblicuos de resonancia magnética en secuencias T1, T2 y supresión grasa que muestran una rotura que compromete a la superficie bursal y que está indicada con una flecha amarilla. Como dijimos, el área de rotura se ocupa por líquido y se diagnostica en las secuencias T2 y supresión grasa T2 al presentarse hiperintensa o, como dijimos recién, blanca. En este estudio está muy bien señalizado con la flecha amarilla. En la imagen T1 vemos que no es posible identificarla ya que el líquido se presenta hipointenso y se confunde con el tendón normal. El mismo paciente, a la izquierda vemos el corte coronal oblicuo que señaliza la rotura parcial de la superficie bursal con la flecha amarilla y vemos que también la rotura es bien demostrada en el corte coronal oblicuo de las secuencias T2. Y en este caso, cortes coronales oblicuos en secuencias T1 y T2, donde nuevamente en el corte coronal T2 señalizamos con una flecha amarilla una rotura parcial intratendinosa. Nuevamente remarcamos la importancia de realizar secuencias sensibles al líquido o secuencias que ponderen el T2 tisular.
El diagnóstico de rotura completa se realiza al visualizar un defecto completo del tendón que se extiende desde la superficie articular a la bursal. A la izquierda de la pantalla vemos un esquema donde se observa una rotura completa del tendón y a la derecha un corte coronal oblicuo de resonancia magnética en secuencias T2, donde vemos la rotura completa del tendón. Con la flecha amarilla señalizamos el extremo distal del tendón que está retraído y que no llega a insertarse al troquíter. Cuando hay una rotura completa, se observa una comunicación entre el espacio subacromial y la articulación glenohumeral, como lo demuestra este estudio de la derecha de resonancia magnética. Acá vemos cortes coronales oblicuos en secuencias T1 y T2, que muestra una rotura completa del tendón del supraespinoso con retracción de la unión músculo-tendinosa que se indica con una flecha amarilla. Vemos que el tendón tiene una solución de continuidad y se encuentra retraído hasta el sector medio de la cabeza humeral. El defecto del tendón puede estar lleno de líquido, tejido de granulación o sinovial hipertrofiada, aunque en más del 80% de los casos se encuentra líquido, y nuevamente remarcamos la importancia de utilizar secuencias sensibles al líquido. Mismo paciente, a la izquierda y arriba vemos el corte coronal oblicuo y marcamos con una línea blanca el nivel de corte del corte sagital oblicuo T2 de la imagen de la derecha, donde también identificamos claramente a la rotura completa del tendón del supraespinoso. Otro paciente con rotura completa del tendón del supraespinoso que también presenta retracción de sus fibras en una secuencia T2 a la izquierda y arriba y en una secuencia de supresión grasa T2 a la derecha y abajo. En ambas imágenes señalizamos con una flecha amarilla el tendón retraído. Mismo paciente donde con una flecha blanca mostramos la rotura completa del tendón y a la derecha vemos la foto de la cirugía. Esta lesión fue confirmada quirúrgicamente. La sensibilidad y especificidad de la resonancia en la detección de las lesiones o roturas del manguito rotador es muy alta y varía entre un 90 y un 100%. Otro paciente, nuevamente secuencias T1 a la izquierda, secuencias T2 a la derecha y vemos otra rotura completa del tendón indicada con una flecha amarilla en la secuencia T2. Para realizar el tratamiento y determinar el pronóstico, es importante evaluar la totalidad de los tendones del manguito rotador lesionados, como así también el músculo bicipital. Acá vemos cortes coronales oblicuos, donde nuevamente vemos una rotura completa del tendón del supraespinoso, con retracción de sus fibras, vemos líquido en la bursa subacromio subdeltoidea y además vemos artrosis en la articulación acromioclavicular. En los cortes axiales del mismo paciente vemos además que hay un engrosamiento con una alteración en la señal del tendón del subescapular indicado con una flecha amarilla y además vemos una subluxación medial del tendón de la porción larga del bíceps, indicado con una flecha celeste por rotura del ligamento transverso. Otro paciente con rotura completa del supraespinoso, vemos cortes coronales oblicuos en secuencias T1 a la izquierda y T2 a la derecha, donde con una flecha amarilla señalizamos la retracción del tendón.
Se realizaron además cortes axiales de resonancia magnética y vemos que además de la lesión del tendón del supraespinoso, este paciente tenía una rotura del tendón del subescapular con líquido rodeando sus fibras, indicado con una flecha amarilla, un engrosamiento con una alteración en la señal del tendón del infraespinoso, indicado con una flecha roja, y además veíamos una luxación medial del tendón de la porción larga del bíceps, que está por fuera de la corredera bicipital y que está desplazado medialmente e indicado con una flecha celeste en el corte axial de abajo. Como vemos, el espectro de lesiones, decíamos, va desde un manguito normal hasta una rotura completa, y habíamos definido desde el punto de vista de las imágenes a la tendinosis como un engrosamiento con aumento de señal intrasustancia en secuencias T1 y T2. La rotura parcial es aquella que se extiende en forma parcial a nivel intratendinoso o a las superficies articular o bursal del tendón, y la vamos a ver en las secuencias T2 al ser sensibles al líquido, y la rotura completa la definimos como la falta de continuidad del tendón con señal de líquido en el espacio tendinoso. Generalmente, como vimos, se acompaña de retracción del tendón. En cuanto al tratamiento, el objetivo es calmar el dolor para que el hombro recupere su fuerza y movimientos normales. Las roturas del manguito rotador se tratan en un principio en forma conservadora. El tratamiento quirúrgico es considerado en roturas sintomáticas y en pacientes con impactación subacromial que no responden al tratamiento conservador. Los métodos por imágenes nos muestran cuando hay una lesión, la localización de la misma, y evalúan el número de tendones afectados y si hay luxación o rotura del tendón bicipital. Todos estos datos son muy importantes para definir el tratamiento. En la planificación quirúrgica es muy importante, además, definir el grado de retracción tendinosa, si hay o no atrofia muscular e infiltración grasa, y también evaluar los cambios óseos y de partes blandas asociados. Estos datos son muy importantes ya que muchos traumatólogos u ortopedistas consideran como lesiones inoperables aquellas cuando hay atrofia muscular e infiltración grasa, migración superior de la cabeza humeral y retracción medial del tendón hacia la fosa glenoidea. Estos datos pueden ser demostrados por la resonancia magnética. Como vimos recién, un dato importante para el planeamiento quirúrgico es evaluar el grado de retracción tendinosa. Aquí observamos 3 cortes coronales oblicuos de resonancia magnética con sus respectivos esquemas que muestran rotura completa del tendón del supraespinoso con distintos grados de retracción. Algunos autores los clasifican en grado 1, cuando el tendón se retrae levemente y se ubica próximo al troquíter, como lo vemos en la imagen de la izquierda. El grado 2 sería cuando el tendón se ubica en el centro de la cabeza humeral, como lo vemos en el gráfico del medio, y el grado 3 cuando el tendón se ubica por encima de la articulación glenohumeral, como lo vemos en la imagen de la derecha. Nosotros, para evaluar el grado de retracción tendinosa, consideramos a la cabeza humeral como la esfera de un reloj. La ubicación del tendón retraído se determina según la posición de las agujas del reloj, pudiendo localizarse en hora 11, 12, 1 o 2. En este caso, a la derecha de la pantalla, vemos un corte coronal oblicuo en secuencias T2, que muestra una rotura completa del tendón del supraespinoso con retracción de la unión músculo-tendinosa en hora 12.
Otro ejemplo, a la izquierda vemos un corte coronal oblicuo en secuencias T2 con una rotura completa con el tendón retraído en hora 11. A la derecha y abajo vemos la confirmación quirúrgica en este paciente que fue sometido a un mini open. Otro ejemplo de rotura completa con retracción, en este caso el tendón se localiza en hora 1 y como vemos también fue confirmado quirúrgicamente. La calidad muscular es también un dato muy importante para la indicación quirúrgica y para la evolución posoperatoria. Las roturas completas crónicas pueden acompañarse de atrofia muscular e infiltración grasa. Si bien estos cambios en el músculo son interdependientes, no están completamente correlacionados. Son diferentes manifestaciones de una misma enfermedad. En estos cortes coronales oblicuos de resonancia magnética vemos roturas completas del tendón del supraespinoso. La imagen superior y a la izquierda muestra un músculo supraespinoso sano, mientras que la de abajo y a la derecha revela importantes signos de atrofia muscular y degeneración grasa. Para cuantificar el grado de atrofia grasa utilizamos la clasificación propuesta por Warner. Para ello tomamos el corte coronal oblicuo de resonancia magnética, donde la coracoides y la espina escapular contactan con el cuerpo de la escápula. En esta imagen trazamos una línea tangencial propuesta por Zanetti que une la punta de la coracoides con la punta de la espina escapular. Como vemos en este esquema, cuando el músculo sobrepasa la línea no hay atrofia. Si la contacta, el grado de atrofia es leve, mientras que si se encuentra por debajo puede ser moderada o severa. Existe una correlación directa entre atrofia muscular y rotura en pacientes operados de manguito rotador. Acá vemos un corte coronal oblicuo a la izquierda en secuencias T2 que muestra una rotura completa del tendón del supraespinoso con retracción del tendón en hora 1. A la derecha vemos el corte sagital oblicuo y trazamos la línea tangencial de Zanetti, donde vemos que el músculo supraespinoso no muestra signos de atrofia. Otro paciente con rotura completa del tendón del supraespinoso, a la izquierda un corte coronal oblicuo en secuencias T1 y a la derecha en secuencias T2. La flecha amarilla nos muestra la rotura completa y la retracción del tendón en hora 2. La flecha roja nos muestra al músculo supraespinoso que presenta zonas hiperintensas seguramente por reemplazo graso. Cortes sagitales oblicuos del mismo paciente, donde con una flecha roja señalizamos el músculo supraespinoso. Sobre ese corte marcamos la línea propuesta por Zanetti y vemos que hay una atrofia moderada a severa del músculo supraespinoso. Como ya vimos, la infiltración grasa es otro dato importante en la evolución clínica de los pacientes operados. Para cuantificarlo utilizamos la clasificación modificada de Guttalier, ya que la misma fue descrita en un principio para tomografía computada. Este la divide en 5 grados. En el grado 0 no hay infiltración grasa. Grado 1 se identifican algunas líneas de grasa en el espesor del músculo. Grado 2 hay más grasa, pero sigue habiendo menos grasa que músculo. En el grado 3 hay igual cantidad de músculo y de grasa. Y en el grado 4 ya vemos más grasa que músculo.
Nuevamente una rotura completa del tendón del supraespinoso con retracción de sus fibras, indicado con una flecha amarilla. Observen además la atrofia acromioclavicular con osteofitos que crecen hacia el espacio acromiohumeral. A la derecha de la imagen vemos el corte sagital oblicuo y vemos al músculo supraespinoso que no presenta signos de infiltración grasa. Otro paciente, a la izquierda vemos una radiología simple en posición de Aulet View y a la derecha vemos cortes coronales oblicuos en un paciente con una rotura completa del tendón y retracción de sus fibras. Con flechas blancas vemos que el músculo presenta una infiltración grasa grado 4, ya que se observa más grasa que músculo en el espesor del músculo. Cortes sagitales oblicuos del mismo paciente, donde vemos la importante infiltración grasa. Si bien la resonancia magnética es inferior a la radiología para el estudio de las alteraciones óseas, es superior en la evaluación de las lesiones intraóseas, especialmente degenerativas. Acá vemos un paciente con una rotura completa del tendón del supraespinoso en cortes coronal y sagital oblicuo en secuencia T2. Se observan cambios artrósicos en la articulación acromioclavicular con osteofitos que crecen hacia el espacio acromiohumeral. Los cambios óseos son también fácilmente visibles en la resonancia magnética. En este caso, un paciente con rotura completa del tendón del supraespinoso y retracción de sus fibras. La radiografía simple en posición de frente no muestra cambios óseos a nivel de la cabeza humeral. Sin embargo, en la resonancia vemos una lesión quística que se ubica en proyección del troquíter y que se manifiesta por una señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, señalizados con las flechas amarillas. Este dato es muy importante en la planificación quirúrgica, ya que la reparación del tendón requiere de la colocación de grampones a este nivel. El mismo paciente, arriba corte coronal oblicuo en supresión grasa y abajo el corte axial en secuencias T1, donde vemos la lesión quística en vecindad del troquíter. Todos estos datos que fuimos viendo son muy importantes debido a que muchos traumatólogos consideran como signos de irreparabilidad cuando existe una retracción tendinosa en hora 2, cuando hay signos de atrofia muscular e infiltración grasa, con un ascenso humeral con una distancia menor a 5 milímetros, como vemos en este paciente. El diagnóstico de irreparabilidad debe ser hecho en forma preoperatoria y estos pacientes no deben ser llevados a un tratamiento quirúrgico. Los signos y síntomas de los síndromes del manguito de los rotadores no son específicos y vamos a ver que algunas patologías pueden imitar su sintomatología. En este caso, radiografías del hombro en posición de frente y oblicuas normales. El paciente continúa con dolor y se solicita una resonancia magnética que muestre una fractura avulsión a nivel del troquíter. Arriba vemos cortes coronales oblicuos en secuencias T1 a la izquierda y T2 a la derecha, y abajo vemos el corte de supresión grasa. La fractura avulsión se manifiesta como un trazo lineal hipointenso en T1 y T2 y vemos además el edema óseo acompañante. Corte sagital oblicuo y axial del mismo paciente. En este caso, un paciente con sospecha de lesión del manguito rotador, vemos
arriba cortes coronales oblicuos en secuencias T2 y T1 y abajo un corte axial de supresión grasa donde vemos una lesión del cartílago articular señalizada con una flecha amarilla. Otro paciente con un antecedente traumático y sospecha de rotura del manguito rotador que presentaba un trazo de fractura a nivel de la escápula. Y por último, otro paciente, en este caso un paciente con dolor a nivel del hombro, se realiza radiografía simple que es normal. Posteriormente se realiza una resonancia magnética y muestra una infiltración de la médula ósea que se manifiesta por una señal hipointensa de secuencias T1 y esta lesión correspondió a una metástasis de un cáncer de mama que portaba la paciente. En síntesis y concluyendo, podemos decir que la resonancia magnética puede detectar lesiones óseas, alteraciones de los tejidos blandos subacromiales y lesiones del manguito rotador. Estudia el grado de retracción y el estatus muscular de fundamental importancia cuando hay que decidir un tratamiento quirúrgico y vimos que la sensibilidad y especificidad de la resonancia en la detección de las roturas del manguito rotador varía entre un 88 y un 100%. Muchas gracias, les agradezco por su atención y quedo a disposición para lo que necesiten.